Bueno, como le conté hace un momento, está en este estudio, cosa que le agradezco mucho, la secretaria del Trabajo en México, Luisa María Alcalde, a quien le aprecio que esté aquí, pues para hablar de la reforma que está en proceso de ser aprobada, esta reforma, bueno, una serie de reformas a varias marcos legales en México. Y bueno, pues Luisa María, bienvenida, gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por invitarme. ¿Frente a qué estamos, Luisa María? Hijo, pues estamos frente a un cambio profundo, yo diría que una deuda histórica en este país, por muchos sentidos, pero pues tú conoces bien que son años de lucha del sindicalismo independiente, de la gente que ha venido, pues, peleando porque no haya controles y que haya la posibilidad de que las mujeres y hombres que vivan de su trabajo se puedan organizar libremente, puedan decidir quién los representa frente a los empleadores en las negociaciones. En fin, es una serie de puntos claves que van a traer para el mundo del trabajo libertad, democracia, impartición de justicia, como debió haber habido desde hace un tiempo atrás. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil. Que se organicen las personas, los trabajadores libremente, se dice fácil, pero tristemente ha sido pues una marca de un tipo de régimen político en México, el control sindical, el control social. A partir de esta reforma que está en curso, porque fue aprobada por la Cámara de Diputados, ahora vendrá lo que corresponda en el proceso legislativo, pero digamos, en el punto en el que estamos, sí, en el asunto de libertades sindicales y de organización, pues hubo un gran consenso al final de cuentas de las fuerzas políticas. Yo creo que sí, creo que es un trabajo que se vino haciendo desde tiempo atrás, es decir, primero una reforma constitucional en febrero de 2017 que ya establecía cambios muy importantes. Ya hablaba del voto personal libre y secreto para elegir a dirigentes, ya hablaba de la consulta a los trabajadores frente a las negociaciones colectivas, ya hablaba de la parte de pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales, y a esto se suma después, por ejemplo, lo que aquí una vez hablamos en tu cabina, de la ratificación del convenio 98 en septiembre del año pasado por parte del Senado, ¿no?, de libertad sindical, y finalmente los compromisos asumidos por México en el marco del TEMEC. Es decir, en el Tratado de Libre Comercio frente a Estados Unidos y Canadá hubo compromisos muy específicos por parte de México para ir transformando un sistema corporativo y de control. Ahí se dijo en la oposición en el Congreso que justo esa presión de Estados Unidos, el mensaje de Nancy Pelosi de en tanto no resuelva el tema laboral, no vamos a discutir el TEMEC y su aprobación o su ratificación. Bueno, se llegó a decir que se aprobó al vapor, montados en la prisa o en la exigencia estadounidense por el TEMEC. Yo creo que no, creo que era un compromiso de México, es decir, claramente nosotros nos habíamos comprometido, aquí vamos a tener listas las leyes laborales a finales del año pasado. Entonces, pues bueno, es cumplir con ese compromiso que se asumió. Y no solo eso, yo creo que finalmente los compromisos que asumimos con Estados Unidos y Canadá forman parte de este mismo plan que ya se establecía en la Constitución y de esta misma deuda histórica que este gobierno ha venido impulsando para que haya democracia también en este ámbito. ¿Quedó fuera el outsourcing? Sí, es decir, esta es una reforma que es secundaria a la reforma constitucional. La reforma constitucional no habló de subcontratación, pero sin duda es un tema pendiente. Es decir, desde ¿quedó fuera porque no estaba en la Constitución? Porque no fue, exacto, porque esta es una ley que es reglamentaria, secundaria. Es la ley secundaria, la reforma constitucional, que toca 3 temas, que es justicia laboral, democracia y libertad sindical. Entonces, esa es la razón por la cual este asunto, este tema no se tocó, pero es un tema que incluso los propios legisladores se han comprometido a discutir en los próximos meses. ¿Requiere reforma constitucional el tema del outsourcing? No, en realidad no, se puede modificar en la Ley Federal del Trabajo. Hoy en día incluso en la Ley Federal del Trabajo existen candados a la subcontratación. Fueron de las poquitas cosas que logramos meter en la reforma de 2012. Recordarás que ahí querían abrir la subcontratación de par en par y se logró por parte de la oposición que se pusieran ciertos candados, como por ejemplo justificar la especialidad del trabajo para poderlo subcontratar. La realidad es que
no se ha cumplido con eso. Tan es así que hay muchísima subcontratación al margen de la ley y sumamente abusiva, que es utilizada solamente, digamos, para precarizar el empleo y para precarizar los salarios. Entonces, es un tema pendiente que tiene que ser discutido y que tiene que ser muy bien analizado para ver cómo podemos establecer esos límites que no permitan estos abusos. Estamos hablando de un tema, bueno, que involucra pues a los billones de trabajadores de este país, ni más ni menos. Hemos visto varios comunicados en este fin de semana en particular. Acción Ciudadana frente a la pobreza de Rogelio Gómez Hermosillo habla, bueno, por ejemplo, de 17.5 millones de personas, la mitad de quienes trabajan para un patrón y perciben un salario carecen de contrato estable. ¿Ese es el diagnóstico que tienen ustedes también? Sí, sin duda. Es decir, hay una precarización absoluta en el mercado laboral y creo que hay que ir atendiéndolo desde varios ámbitos, pero esta reforma es importante también en ese sentido. Finalmente es la posibilidad de rescatar la negociación y la contratación colectiva como lo que no debió haber perdido, que es el corazón de las relaciones laborales. Ahora, si pensamos cómo sería el esquema en esta nueva realidad, por un lado, la posibilidad de que los trabajadores decidan quiénes son sus líderes sindicales a través del voto personal libre, secreto y directo. Esto es un cambio importante. Actualmente, como se había venido haciendo muchas veces, a través de la mano alzada, y eso pues sabemos muy bien que genera muchos controles. Pero también lo que diría yo es, antes de poder emplazar a huelga, ahora ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona con los contratos de protección? Llega un empleador, va a abrir su negocio, su empresa, y elige con qué sindicato le conviene firmar un contrato colectivo. Lee las cláusulas, se ponen de acuerdo entre el líder sindical y patrón y firman. Y eso se hace a espaldas de los trabajadores. Ellos no conocen ni el contrato, ni quién lo representa, ni lo eligieron. Hoy en día, con las nuevas reglas, va a suceder lo siguiente. Tú, antes de poder emplazar y solicitar la firma de un contrato colectivo, vas a tener que acudir a una autoridad distinta, ¿no? Un órgano autónomo que se va a crear. Vas a tener que acudir a la autoridad y vas a tener que pedir una constancia de representación. Y ella solamente la puedes obtener si por lo menos representas al 30% de los trabajadores. Es decir, primero tendrá que haber trabajadores contratados y ellos tendrán que respaldarte a ti como sindicato y tú irás a la autoridad a solicitar esta constancia de representación. ¿La toma de nota, cómo se llamaba? La toma de nota es más bien un registro. Tú puedes tener un registro sindical, pero no necesariamente representas al 30% de esa empresa, ¿no? Una cosa es la posibilidad de obtener un registro sindical, que también parte de la reforma es eso, que cualquiera que se organice pueda obtener un registro sindical sin mayores presiones, sin mayor control. Ese es un tema, pero aparte del registro sindical, si quieres firmar un contrato colectivo, tienes que primero garantizarle a la autoridad que por lo menos representas al 30%. Y una vez que ya obtengas esa constancia de representación, entonces sí puedo sentarme frente al empleador a firmar el contrato colectivo. Y ese contrato colectivo lo tengo, una vez negociado, que consultar a través del voto personal libre y secreto a los trabajadores, y tiene que ser respaldado por la mayoría. Como podrán imaginar, pues este es un cambio absoluto, pero es finalmente la participación de todos los trabajadores en esa negociación. Y también por el otro lado, sin duda, es la posibilidad de eliminar de tajo el chantaje, la extorsión, porque también sucede del otro lado. Los empleadores dicen, a veces yo acudo a los contratos de protección no por gusto, sino porque si no cualquiera, ¿no?, va a llegar, me emplaza, me extorsiona, me pide que si $500,000 etcétera, y yo tengo que pagar cuando ese sindicato no representa a los trabajadores. Entonces, este mecanismo, este modelo va a permitir, por un lado, garantizar que haya una negociación colectiva auténtica, con verdadera representación de los trabajadores, y por el otro lado, no va a permitir que esta extorsión y este chantaje pueda suceder más. Más de un sindicato en una empresa. Sí, es decir, de hecho hoy se podría eso, existe, ¿no? Eso lo han manejado como que es un cambio. Lo que es el cambio más bien consiste en que no va a haber
no va a haber ese control para darte un registro sindical. Es decir, la idea es que se crea un nuevo órgano autónomo y ese órgano autónomo se va a encargar de los registros sindicales de todo el país. Es muy bien sabido para todos que, por ejemplo, en materia local, los gobernadores controlan, dicen a este sí le damos el registro, a este no, si conviene, no conviene, fortalécelo, debilítalo. Bueno, ahora la idea es que un órgano autónomo se encargue de todos los registros del país, tanto los federales como los locales, y esto va a permitir que cualquiera que quiera organizarse se pueda organizar. Es decir, en una empresa podrá haber 2 o 3 sindicatos, sí es posible, pero solamente uno tendrá la titularidad del contrato. Al final lo importante es tener la titularidad del contrato colectivo, porque eso es lo que te da la posibilidad de negociar frente al empleador. Se ha manejado que no, entonces ahora los empleadores van a tener que negociar con cada uno de los sindicatos y un pedacito con uno, otro con otro. No es así. Es decir, podrá haber más sindicatos, sí, pero uno, el que represente a la mayoría, será el que tenga la titularidad del contrato colectivo. Y en la práctica, ¿cómo funciona eso? Que los sindicatos que no tienen la titularidad, pero tienen un fragmento de la representatividad, ¿qué tipo de papel juegan? ¿Cómo opera en la práctica? En la práctica, digamos, existen, están ahí y quizá irán tratando de conseguir más agremiados, más respaldo para en su momento poder competir y pelear la titularidad del contrato. Y eso quiere decir que habría una disputa entre 2 o 3 o los que sean, y quien obtenga mayor respaldo es el que tiene la titularidad. En este caso concreto de la firma, por ejemplo, decíamos que para firmar un contrato colectivo yo tengo que acudir a la autoridad a decir por lo menos 30% de los trabajadores me respaldan. Vamos a suponer que hay un segundo sindicato que también viene y dice, a mí 32% me respalda. Lo primero que habría antes de dar una constancia de representación es una especie de votación de encuentro entre estos dos sindicatos, y aquel que obtenga más votos es el que tendría la constancia de representación. Ahora, esto algunos dirán, bueno, va a generar un ambiente, un clima de derechos laborales, un clima para los trabajadores que puede generar muchas huelgas. Hay quien dice van a abrir la puerta y eso va a hacer ingobernable el mundo laboral. Déjame ir al extremo de los extremos de quien puede estar preocupado por lo que está pasando en esa lógica. Yo creo que al contrario, yo creo que lo que hemos visto en conflictos laborales, sobre todo últimamente, pero en general, tienen que ver con esa fractura del modelo, ese divorcio absoluto entre los líderes sindicales y la base trabajadora, o en esa distancia tan grande que ha existido entre los empleadores y los trabajadores, falta de información, control de los salarios y de las prestaciones. Eso es lo que ha venido desgastando estas relaciones laborales y lo que ha traído mayor conflicto. Yo creo que cuando hay un diálogo auténtico, cuando hay realmente un sentarnos en la mesa, decir qué posibilidades tienes de incrementar los salarios y de incrementar las prestaciones laborales, pero también qué responsabilidades adquiero yo como trabajador frente al empleador en términos de productividad y de compromiso con el centro de trabajo y la empresa. Creo que ahí es cuando estas relaciones se van fortaleciendo, y eso es lo que me parece que va a empezar a suceder. Entonces, yo al contrario, creo que por un lado se garantiza la estabilidad en términos de estos chantajes y el mal uso del sindicalismo, y por el otro lado, pues se genera esta enorme posibilidad de tener pues una negociación colectiva fuerte y de ambas partes. Ahora, sabemos que en la historia de este país el control sindical es una pieza clave para un régimen, para una forma de hacer política en un país como el nuestro. Este es un pie fundamental del asunto. ¿Qué imaginas, qué escenarios tienes sobre la transición que tiene que venir? Hay todavía sindicatos muy poderosos, muy importantes, que están con liderazgos asociados precisamente a ese régimen, y bueno, bien a bien no se sabe exactamente qué va a pasar con Petróleos Mexicanos en particular, o los ferrocarrileros, en fin, los sindicatos muy, muy relacionados con este tipo de liderazgo sindical. Tendrán que ir mutando, tendrán que ir cambiando, porque finalmente se van a encontrar frente a
este momento en el cual son las bases, son los trabajadores en lo individual los que van y depositan un voto en una urna de manera secreta. Eso va a tener que necesariamente impactar en cómo se han venido dando las cosas y tendrá que haber otro tipo de relaciones. Entonces yo creo que los sindicatos al final y los líderes pues tendrán que hacer esa tarea de nuevamente acercarse, nuevamente construir desde abajo. Creo que la enorme oportunidad que tenemos ahora es que hay un compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de un gobierno de decir, nosotros no vamos a meter las manos en este modelo de control. Al final siempre pues se hacía de esta manera por parte del gobierno, se decía muy bien, a mí me conviene aquí, me conviene que este se quede, que este no. Y hay un compromiso de decir, no, debe haber una vida auténtica, se debe respetar la vida de las organizaciones y se tiene que dejar a la gente decidir finalmente quién lo representa. Ahora, ¿qué desafíos encuentras? ¿Cuáles serían, digamos, tus puntos de preocupación de cómo se puede comportar una cosa u otra en función de una reforma constitucional que ya existe, como dices, y estas leyes secundarias que están en proceso? Yo considero que el gran reto ahora es la implementación. Tiene que haber esta mesa, digamos, de trabajo que ya empezó a generarse, porque desde el inicio, vamos a decirlo de esta manera, esta reforma, producto de la reforma constitucional, se fue armando con la academia, con el Poder Judicial, con muchos actores que han venido planteando cómo es el mejor modelo mexicano frente a estos cambios. Entonces yo creo que ahora el plan, la reforma está planteando varios procesos o plazos, por ejemplo, 2 años para la creación del órgano autónomo que se encargará de dar registros sindicales, depósito de contratos colectivos y conciliación. Entonces habla de 2 años. Se habla de un plazo de 4 años para revisar todos los contratos colectivos depositados actualmente, es decir, solo en la Junta Federal tenemos 500,000 de contratos. Es decir, que tendrá que haber una revisión de todos estos contratos y eso será sin duda un reto, pero también será fundamental porque se parte de la idea de que muchos de esos contratos de origen son contratos de protección. Entonces iremos revisando 4 años. 4 años. Uy. Y finalmente toda la transición en la justicia laboral también establece un plazo de 4 años. Como yo lo estoy más o menos previendo, es que se empiece en una región del país y así se vaya avanzando hasta que en 4 años se tenga todo el nuevo modelo aplicado en todo el país. Porque recordemos que una parte es lo de democracia y libertad, pero otra es esta parte de pasar de las juntas a tribunales y no solamente es el cambio de quién va ahora a hacerse cargo de la justicia laboral, sino que es otro procedimiento, es un procedimiento más corto en presencia de juez oral, que tiene la conciliación obligatoria previa, es decir, primero nos vamos a sentar en la mesa para tratar de resolver el asunto y de no resolverlo, entonces se va a juicio. Es decir, es un esquema mucho más moderno que va a permitir agilizar la justicia laboral. Tú sabes muy bien que dura entre 2, 3, 4 años en resolverse un asunto en materia laboral. Y no solo eso, sino que las propias juntas pues han sido también un esquema de control. Entonces, el pasarlo al Poder Judicial va a permitir nuevamente darle ese aire de rapidez, de eficacia. De 1, 2, 3 o más años para resolver un asunto laboral, ¿qué expectativas se tendría ahora? No, la idea es que pueda ser sentada? En una sentada se pueda resolver a través de una conciliación. El órgano autónomo se encargará primero de sentar a las partes para que traten de conciliar y de no ser así se iría a los tribunales laborales especializados que tendrán plazos muy cortos para poderse resolver. La idea es que en meses se puedan estar resolviendo los conflictos. En meses. Sí. Bueno, o lo que dure un proceso oral, en pocas palabras. Exacto. Bueno, hay varios elementos. Estoy viendo aquí que nos acerca nuestro equipo de redacción. Los colegas del Economista tienen un reportaje sobre las altas en el IMSS que se desploman 46%, dice acá. Se enfría más la creación de empleo formal en marzo. La generación de puestos de trabajo formal profundizó su desaceleración pese al efecto calendario positivo por el menor número de días laborales de marzo del año pasado y en abril se atizará la debilidad por la Semana Santa. ¿Qué
datos estos los que nos ofrecen una desaceleración marcada. Bueno, ahí vamos avanzando. Yo creo que... O sea, las altas en el IMSS se desplomaron 46%, dice acá. Habría que revisar esas cifras, pero bueno, la idea Se está publicando esta mañana. Se está publicando esta mañana y habría que revisar muy bien con el titular del instituto el caso de si existe esta información. Sí está este dato ahí. Bueno, es lo que está publicando El Economista esta mañana y lo acercaron aquí para hablar del tema porque estamos en la cuestión del empleo y de los nuevos marcos legales que se están construyendo. Ahora, estamos frente a un tema también importante que incluye cuestiones que están simultáneamente ocurriendo, por ejemplo, el tema de las trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Ahí hay un tema, si bien es un asunto que viene de una resolución de la Corte obligando al Seguro Social a crear un plan piloto y en eso estamos, bueno, déjame traer a cuento ese tema en esta mesa. Yo creo que nuevamente una deuda histórica, ¿no? Son cerca de 2,5 millones de trabajadoras, la gran mayoría mujeres, de trabajadoras del hogar, que nunca no han tenido acceso. El 99% de estas trabajadoras no tienen seguridad social. Y había este artículo en la ley del IMSS que decía que era voluntaria la inscripción del trabajo del hogar. La Corte dijo, bueno, esto es discriminatorio, no tendría que haber ninguna diferencia entre cualquier otro tipo de trabajo y el trabajo del hogar, y finalmente mandata al IMSS para este piloto. Un piloto que lo que pretende es, por un lado, que sea muy fácil el poder inscribirse en el IMSS, ya sea si eres trabajadora del hogar o si eres un empleador. Entonces, desde la comodidad de tu casa, sin la necesidad de irte a formar a las oficinas de gobierno, en fin, puedes entrar a la página del IMSS, puedes inscribir a tu trabajadora del hogar o tú como trabajadora del hogar te puedes inscribir, y la idea es que se pueda incluso dar la flexibilidad de si se trata de múltiples patrones, es decir, si son 2 o 3 patrones, entonces cada uno pagaría por su parte proporcional según el número de días que acude a tu domicilio. Entonces creo que esto era muy importante, sin lugar a dudas, que fuera algo de fácil acceso, ¿no? Que no fuera un trámite complejo. Y bueno, ya está operando y la idea obviamente es poder ir hacia la obligatoriedad. Entonces, finalmente es un piloto que se va a evaluar. Ahorita seguimos en que el piloto es una inscripción voluntaria, pero la idea es poderlo ir evaluando para que finalmente se convierta en lo que la Corte ya dijo debe ser un esquema obligatorio. ¿Cuál sería la siguiente fase de evaluación? Ahorita arrancó el asunto y estamos previendo que sean 18 meses para poder ir evaluando el modelo y para tenerlo muy bien afinado para entonces poder pasar al esquema obligatorio. Otro de los asuntos importantes que están ocurriendo en materia laboral y bueno, algo más que laboral, por supuesto, por lo que implican los jóvenes, este programa de Construyendo el Futuro, ¿cómo va esa historia que tiene que ver, bueno, con la posibilidad de que los jóvenes hasta cierta edad puedan tener este ingreso y una capacitación y además un trabajo al final de cuentas? Sí, vamos muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, llevamos más de 350,000 jóvenes que ya se están capacitando. Eso quiere decir que probablemente en este año podamos alcanzar el 1,000,000 de jóvenes aprendices y para el próximo año pensar en la meta que son 2,300,000 jóvenes. Esta cifra en realidad es un alto en el camino para ver si hay más jóvenes. Según el INEGI, es la cifra de jóvenes entre 18 a 29 años que no están estudiando y no están trabajando, pero que buscan empleo, están disponibles para trabajar. Muchos de ellos pues son de diferentes niveles educativos. Tenemos incluso en la página de internet una parte que dice datos abiertos y es muy interesante porque uno puede ir viendo al momento, al segundo, cuántos jóvenes se están vinculando, puede entrar en cada estado, incluso en cada municipio para conocer cuántos jóvenes, cuáles son los centros de trabajo en los cuales se están inscribiendo, pero creo que lo que hay que reconocer es que el sector privado, en general las diferentes cámaras empresariales, las empresas en lo individual, se han venido comprometiendo muchísimo con este programa. Han abierto las puertas de su centro de trabajo, están recibiendo a los jóvenes aprendices y los van a formar durante un año
año. El compromiso del gobierno, como hemos hablado aquí, es dar una beca de manera directa de 3,600 pesos mensuales y cobertura médica. Ello para que haya tranquilidad por parte de los aprendices y también de las empresas, de los tutores que los están recibiendo. Entonces, pues se han inscrito, son parte de este programa empresas muy grandes, medianas, pequeñas, pero también microempresarios, obviamente, como queremos llegar a todos los rincones de México. También están, ¿no?, campesinos o el panadero de la comunidad que ha recibido a los aprendices, el carpintero, en fin, o sea, gente que sabe de oficios y que va formando a los jóvenes de su comunidad en esos oficios que ya conoce. Entonces, vamos muy bien y, mira, aquí está la página. Tenemos más mujeres que hombres, ¿no? Y esto también indica, obviamente, que pues es más complicado para las mujeres incorporarse al mercado laboral. Estas más o menos son los niveles educativos, la gran mayoría tiene preparatoria o preparatoria trunca, luego primaria y luego licenciatura. Tenemos muchos jóvenes con licenciaturas concluidas que salen de la universidad, tocan puertas y no consiguen trabajo. Entonces, estos jóvenes también están incorporándose y este es el historial semanal. Es decir, es un programa que ha venido creciendo de manera contundente y que esto se ha permitido pues gracias a eso, a que hay mucho sector, sobre todo privado, y también el sector público, de dependencias federales o locales que han venido recibiendo a los jóvenes en los centros de trabajo. Entonces, la verdad es que estamos seguros de que un programa así va a ayudar no solo a dar un empujón. Pensemos que tenemos un bono demográfico que estamos desaprovechando, es decir, ya quisieran otros países tener una población tan joven como la nuestra, y es ese talento y esa energía que se desaprovechó durante mucho tiempo. Entonces ahora es agarrarlos de la mano, ¿no?, incorporarlos al sector productivo, y esto pues no nada más es en beneficio de los jóvenes, sino que también las propias empresas y centros de trabajo se están, digamos, al incorporar a estos jóvenes y al irlos formando, los están fortaleciendo. Entonces creemos que pues al final es un programa que pudiera ser, Carmen, un ejemplo en el mundo de cómo, si nos ponemos de acuerdo, si hay un programa claro en la mesa, podemos sacar a una generación. Solo pensar 2,300,000 en 2 años incorporándose a actividades productivas en todas las regiones de México va a ayudar también, obviamente, a pacificar al país, porque los niveles de violencia también están vinculados con la falta de alternativas. Pues es un ingrediente fundamental, pues ya más de 350,000 jóvenes, es un dato importantísimo que nos estás ofreciendo, y bueno, pues al final de cuentas estamos en un momento donde se requieren varios ingredientes para este tema de la pacificación. El hecho de que 355,223 aprendices vinculados, como les llamas, o como les llaman en Jóvenes Construyendo el Futuro, bueno, pues sí es un dato muy revelador que en un corto tiempo, porque tampoco es que llevemos tanto tiempo con el asunto, un corto tiempo, 350,000 jóvenes hayan tomado esta opción. Déjame plantearlo así, si no la tuvieran, estarían ahorita fuera del circuito laboral y del circuito escolar. Sin duda, ese es el drama que tenemos en nuestro país, ¿no? Que son 355,000, pero que por el otro lado hay más de 300,000 que ya están buscando en dónde. Es decir, más de 500,000 al día de hoy ya encuentran Jóvenes Construyendo el Futuro una salida. Entonces, el compromiso asumido por muchas empresas, por muchos negocios, es muy grande. Podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos cerca de 67,000 centros de trabajo que se han inscrito. O sea, ha habido una respuesta por parte de el sector privado, de la propia sociedad, de decir, muy bien, incorporémoslos, saquemos adelante a esa generación, porque finalmente todos tienen hijos o sobrinos o familiares que muchas veces se encuentran atrapados en esta situación y que conocen muy bien que el poder dar esa posibilidad es un acierto en términos de el individuo como tal, de inclusión, un esfuerzo de inclusión, pero también un esfuerzo pues para toda la comunidad.
Sin duda, yo coincido con el tema de una oportunidad para todo mundo, al final de cuentas, y este fenómeno lo iremos comentando, lo iremos platicando, Luisa María, por supuesto, en la evolución que se espera de este tema. Y como podrás ver, Carmen, también hay mayor participación en el sureste del país, centro y sureste del país, y obviamente responde también, pues, que es una zona donde ha habido menor actividad económica, menor crecimiento y hay mayor desempleo por parte de los jóvenes. Ni más ni menos. Pues ahí está un asunto de primera importancia, Luisa María Alcalde. Bueno, pues estamos a la espera de lo que sigue en términos del aterrizaje de la reforma. ¿Qué fechas tienes? Pues mira, estamos por lo pronto, por lo que conocemos, es que el Senado, regresando de Semana Santa, empezará la discusión y esperamos que se pueda aprobar en el propio mes de abril y que ya tengamos esas leyes secundarias para empezar a hacer una realidad, la democracia, la libertad y la impartición de justicia en nuestro país. Pues estaremos al pendiente de todo esto, que es un tema crucial para cualquier país, el tema laboral y los derechos de los trabajadores. Luisa María, gracias por estar aquí para platicarnos. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Seguiremos en contacto como siempre.